Alangia Castillo. Alangia Castillo. Cabello Lázaro. Canicani Caguana. Presente, profesor. Buenas noches, Canicani. Buenas noches. Pacusma Romero. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Carhuaco. Catachura Gozar. Selmi Ramírez. Chan Dolorier. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Chan. Espinosa Tiza. Guerrero Toro. Guillén Peña. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Guillén. Jesús Mendoza. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Jiménez Alegría. Loyola Mendoza. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Loyola. Marca Piña Avendaño. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Marca Piña. Martínez Guamán. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Martínez. Misari Barzola. Presente, profesor. Buenas noches, Misari. Ramírez Díaz. Ramón Ávila. Rodríguez Vázquez. Sánchez Guamanyauri. Profesor, buenas noches. Sánchez presente. Buenas noches, Sánchez. Torres Trigueros. Buenas noches, Torres. Trejo Tassi. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, Trejo. Celada Díaz. A ver, vamos a llamar por última vez. A ver. Alanya Castillo. Cabello Lázaro. Cabello presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Cabello. Catachura. Cel. Espinosa Tiza. Guerrero Toro. Jiménez Alegría. Ramírez Díaz. Ramón Ávila. Rodríguez Vázquez. Celada Díaz.
Vamos a continuar con el flujo en tuberías. Necesitamos las tuberías para transportar fluido. El fluido interactúa con la tubería. Se generan pérdidas. Todo fluido tiene un punto de partida, un punto de llegada. Se da un fenómeno de transporte. Tenemos redes de sistema de tuberías y hemos visto en la parte teórica que tenemos que evaluar las pérdidas. El diagrama de Moody nos muestra una imagen muy completa de cómo poder evaluar las pérdidas. Tenemos también la ecuación de Swan y Young que me permite determinar el coeficiente de resistencia para poder evaluar las pérdidas a través de un R por Q elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Las pérdidas, dice HL es la pérdida de altura a lo largo de la longitud L de la tubería, R es el coeficiente de resistencia y Q es la descarga de la tubería. La descarga es el flujo volumétrico o caudal y beta es un exponente. Beta igual a 2, entonces tenemos el R, su fórmula para R, 8FLG pi cuadrado por D a la quinta. Coeficiente de resistencia primario. El secundario sería 8 veces sumatoria de K G pi cuadrado por D a la cuarta. G pi cuadrado por D a la cuarta. Entonces, hay un equivalente, ¿no? Un equivalente entre el FL entre D y el K. El valor de F, factor de fricción, por la longitud entre el diámetro, es equivalente acá. Factor de pérdida secundaria. Cuando me pidan la longitud equivalente, ¿qué significa? El accesorio genera una pérdida. La pregunta es, ¿una tubería de qué longitud debe tener para que genere la misma pérdida del accesorio o componente? Entonces, la longitud equivalente, muchas veces vamos a ver, es igual a qué cosa? A el diámetro sobre el factor de fricción y eso multiplicado por el valor de la constante. O sea, un dispositivo componente me genera una pérdida, es el equivalente, por ejemplo, una válvula, yo digo una me genera una pérdida equivalente en tubería. O sea, una tubería de esta longitud, que le estamos denominando equivalente, me genera la misma pérdida que el accesorio. ¿Y cómo encuentro la longitud equivalente? La longitud equivalente. Entonces, vamos a ver las aplicaciones que es práctico trabajar con longitudes equivalentes. La longitud que me genera de tubería, que me genera una pérdida primaria equivalente a la pérdida secundaria. Además, el factor de fricción es 1.325, abre en paréntesis, logaritmo de 0.27 E entre D. E es la rugosidad absoluta, D es el diámetro, E entre D se denomina rugosidad relativa, más 5.74 el recíproco de Reynolds a la 0.9, todo esto logaritmo neperiano y al finalizar elevado a la menos 2. También, ¿no? Sabemos que el factor de fricción es función del coeficiente de resistencia. Acá está la fórmula.
1122. R es 8FLG pi cuadrado por D a la quinta. De tal forma que si yo reemplazo 1123 en 11.2.2, obtenemos la expresión. Les había indicado que para casos prácticos, para poder ordenarnos, yo lo podría trabajar así, designarle a todo esto de acá con la letra A, ¿no? Para mí esto podría ser la letra A mayúscula, esto podría ser la letra B, una letra B tendría acá, y luego tendría acá una C, lo vimos en la clase, una C por Q a la menos 0.9. Por Q evaluado a la menos 0.9. 0.9 y todo esto de acá, esto es. Y el logaritmo de B más C por 0.9, todo elevado a la menos. En los casos específicos en los que yo tenga un flujo con extrema turbulencia, en la cual me detallen que el Reynolds está por encima de los 70 millones, entonces 1 sobre Reynolds tiende a 0, entonces la rugosidad yo la podría calcular directamente solo en aquellos casos, como lo vemos acá. En casos de extra turbulencia, donde tenga un Reynolds del orden de los 70 millones, ¿no? 70 por 10 a la sexta. Entonces, ahí recién puedo considerar un caso especial. Si no es así, tenemos que apoyarnos en la ecuación anterior, que es R igual 1.07 L por G por D a la quinta. Abrimos paréntesis, logaritmo de 0.27 E entre D más 5.74, la recíproca a la 0.9 y todo elevado a 2. Vamos a tener que borrar porque no me va a dejarme en algunos casos, no me va a dejarme. Entonces, esto lo podemos dejar acá. Tenemos derecho, no hay problema, no perjudica. Y también tenemos la relación de Hazen-Williams que dice de que el coeficiente de resistencia, lo usan los ingenieros sanitarios, es igual a la constante K1 por la longitud entre C a la beta, D a la M, donde beta es 1.85, el M es 4.87, C es el coeficiente de Hazen-Williams, la constante K1 en el sistema internacional es 10.59, en el sistema inglés es 4.72, determinamos C. Esta es una forma práctica de determinar el coeficiente de resistencia, ¿no? Que tiene lógicamente errores, ¿no? Pero cuando no es muy necesaria la precisión, entonces yo puedo utilizar este coeficiente, esta fórmula, pero para lo cual necesito el coeficiente de resistencia y me tiene que indicar que evalúe las pérdidas utilizando la ecuación de Hazen-Williams. Si no es así, utilizamos la expresión 1124, 1.07 L por G a la D a la quinta, lo que vemos acá, ¿no? Habíamos visto las tuberías simples, teníamos tuberías en serie en paralelo. Caso tubería serie, el caudal es lo mismo y aplicamos la ecuación de energía. Ahí teníamos. Ahora, un factor importante es el número de Reynolds, ¿cierto? Ya tenemos el concepto de longitud equivalente. Número de Reynolds.
Número de Reynolds en función de la descarga es 4 veces la descarga entre pi por el diámetro por nu, donde nu es viscosidad cinemática. Es la relación entre la viscosidad absoluta y la densidad. Este nu que ven acá, este nu, viscosidad cinemática. Es la relación entre la viscosidad absoluta sobre la densidad. Es una propiedad muy compleja. Estamos comparando esfuerzo soportante con relación masa-volumen. Su unidad se da metros cuadrados por segundo, la unidad de la viscosidad cinemática es metros cuadrados por segundo. Metros cuadrados por segundo. ¿Qué me permite? Obtener el número de Reynolds que relaciona las fuerzas inerciales con las fuerzas viscosas. Me permite diferenciar los tipos de flujo, si son laminares o son turbulentos. Correcto, acá está. Tuberías en paralelo. Si yo tengo varias tuberías en paralelo, a diferencia de la de serie, entonces la descarga total se va a dividir en cada elemento iésimo, de acuerdo a la ecuación. Lo que sí voy a tener es que la ecuación de energía entre el punto de partida al punto de llegada es la misma. Es un invariante y esta ecuación lo puedo aplicar por cada tubería en paralelo. O sea, pues R1 más sumatoria de K 2G a 1 al cuadrado por Q1 al cuadrado. Esto mismo lo aplico por la tubería 2. ¿A qué es igual? R2 más sumatoria de K 2G a 2 al cuadrado por Q sub 2 al cuadrado. Y lo aplico a la tubería 3. Pero vean, la presión sobre el peso específico más la parte geodésica en A y en B es la misma, no cambia. Entonces yo podría encontrar el Q1. ¿A qué sería igual Q1 despejando acá? Es esta constante C entre el R1 raíz cuadrada. Y Q2 sería igual a esto que le llamaría una constante C entre R2 global raíz cuadrada. Y luego puedo aplicar lo siguiente. Acá tengo una relación, ¿no? Si yo sé que el Q, a esto, ¿qué cosa? R global, coeficiente de resistencia global. La suma del R primario más el R secundario. Y esto le llamo una constante C, porque es la diferencia entre las alturas piezométricas, la altura de presión, más la geodésica, la diferencia entre A y B, despreciando la altura cinética cuando sea mucho menor que la presión entre P específico más C. Y como esto lo aplico a la tubería 1, tubería 2, entonces yo puedo obtener lo siguiente. ¿A qué es igual Q1? Q1 es igual a la constante C sobre R1 ¿correcto? Raíz cuadrada. ¿A qué es igual Q sub 2? Q sub 2 sería igual a la raíz cuadrada de C sobre R2 global. Y así. ¿Y qué me permite esto de acá? Sería el R2. Y si tengo el QN, ese es igual a la raíz de C sobre Rn. Global. ¿Y qué me da de ventaja las tuberías en paralela? Que si lo sumo todo esto de acá, ¿qué me da la descarga total?
Y a través de la descarga total obtenemos el valor de C. La descarga total, si sumamos. Y aquí, y ahí viene, factorizo raíz de C. Y me va a quedarme acá 1 entre raíz cuadrada de R1. Más 1 entre raíz cuadrada de R2. Y así voy a tener que sumar. Más puntos, 1 entre raíz cuadrada de R. Entonces, ¿cómo obtengo la constante? Dividimos la descarga entre la sumatoria de los raíz cuadrada de los coeficientes de resistencia global. Entonces, de acá obtenemos fácilmente C. Este valor, esta constante que está en todos, es igual a la descarga total sobre la sumatoria de I igual a 1 hasta N de 1 entre raíz cuadrada de RI. Atiende bien esta parte para las tuberías en paralelo. Si esto es la raíz de C, entonces yo puedo encontrar el R1, el Q1, el Q2, el Q3. Podemos encontrar la descarga en cada tubería, en cada tramo de una tubería en paralelo. Entonces, vamos a llegar a una conclusión, ¿no?, de que el caudal o descarga en una tubería y, ¿qué tengo que hacer simplemente acá? QI es igual acá 1 entre raíz cuadrada de RI entre raíz cuadrada de RI, la resistencia I, estoy analizando, pero global significa la primaria más la secundaria, y todo por la raíz de C. Pero la raíz de C, ¿qué cosa es? La descarga total, todo lo que viene a la tubería, sobre la sumatoria de I igual a 1 hasta N 1 entre raíz cuadrada de RI. Entonces acá tenemos una fórmula que me va a permitir encontrar la descarga en cada tramo de una tubería en paralelo. ¿A qué es igual? A la descarga total. 1, si es la tubería 1, Q1, 1 entre raíz de R1. Q total y sumo, si hay 3, 4 o 5, sumamos los coeficientes de resistencia de cada uno de los elementos de las tuberías que se encuentran en paralelo. ¿Cómo sé si están en paralelo? La configuración debe ser la siguiente, ¿no? Viene desde el punto A al punto B, una tubería, por acá viene otra, por acá viene otra tubería, por acá viene otra tubería, y todas van desde acá, aquí la descarga total viene desde el punto A hasta el punto B, y los flujos son por la primera, esta es tubería 1, por la tubería 1, acá tubería 2, flujo por la tubería 2, flujo por la tubería 3, por acá, la tubería NC. Acá viene la descarga total,
se va a particionar en Q1, en Q2, en Q3, en Q4, en todas, ¿no? Acá va a articular Q1, acá Q2, y así, ¿no? Q2. Entonces, esta fórmula me permite determinar la descarga en una tubería I genérica de un sistema en paralelo. ¿Qué es lo que debo poner? 1 entre raíz cuadrada de su coeficiente de resistencia global. Incluye la pérdida primaria más la pérdida secundaria. Acá viene la descarga total que ingresa en la tubería en paralelo. Y acá viene la suma de los de I igual a 1 a N, puede ser 3, 4, 5 tuberías en paralelo, y 1 entre la raíz cuadrada de la suma de los recíprocos de los coeficientes de resistencia global. Entonces, esto sale como consecuencia de la primera ecuación que ustedes están viendo ahí, que la descarga total es la suma de I igual a 1 a N de QI, y la segunda, la 1135 que están viendo ahí, que la presión entre peso específico más Z en A menos la presión entre peso específico más Z en B es igual a RI por QI elevado al cuadrado. Entonces, fórmula muy útil, anoten, fórmula muy útil que me permite determinar la descarga en un elemento iésimo de una tubería en paralelo. He utilizado la ecuación de la descarga total y la ecuación de energía entre el punto de partida A y B, no, acá no, del punto A y del punto B, y a través de la tubería 1, tubería 2, es lo mismo. Parten del mismo punto y llegan al mismo punto, la diferencia varía en el tipo de tubería en paralelo que he cortado el sistema. ¿Correcto? Entonces vamos a borrar para continuar. Tomen nota de esta expresión, que es muy importante. Debe tener su cuaderno de apuntes. Profesor, ¿Sí? lo que está marcado de azul dijo que era probablemente, ¿no? Paliésimo, claro. Hubiésemos de cualquiera. Si quiero la tubería 1, Q1, 1 entre raíz de R1, y acá viene la descarga total, y acá viene la suma de todos los recíprocos generales. Si hay 10 tuberías en paralelo, sumo todo. Este es un número total, global. Pero acá viene, si quiero, en la tubería 2, Q2, 1 entre raíz cuadrada de R2. Si quiero Q3, acá viene el RI particular. Este es particular, pero acá viene global. La suma de los recíprocos de todos los coeficientes de resistencia de todas las tuberías que están conectadas en paralelo. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, hagan las preguntas. Este es solamente para una configuración en paralelo. Tener bastante cuidado, porque en algunos ejemplos no viene tubería 1. A veces tengo un ramal. A veces tenemos un ramal. ¿No? Así. Bueno, vamos a poner otro color para que azul. Acá viene la tubería 1, la tubería 1 viene acá y de acá parte en paralelo la tubería 2. Acá hay la tubería 3, la tubería 4, la tubería 5. Y lógicamente va del punto A al punto B. Finalmente todas las descargas se juntan, ¿no? Pero este tiene nombre 1, tubería 1. Y la que está en paralelo es la 2, la 3, la 4 y la tubería NS. Entonces, en esos casos, tengo que sumar desde I igual a 2 hasta N, solamente las tuberías que se encuentran conectadas en paralelo.
No, acá estaría en paralelo desde la tubería 2, la tubería 3, la tubería 4 y la tubería NS. Entonces yo cometería el error si le pongo acá Q1 o no, acá. Esto corresponde a las tuberías en paralelo. Entonces, ¿cómo sería acá? 1 entre raíz cuadrada de R2 global, R3, más 1 entre R4 más Rn. Y el QI, no a partir de Q1. Empezaría a partir de Q2. Q2, 1 entre raíz de R2, la descarga total, la sumatoria de 1 entre raíz cuadrada de R2, más 1 entre raíz cuadrada de R3, más 1 entre raíz cuadrada de R4, más 1 entre raíz cuadrada de Rn. ¿Correcto? Eso, evitar errores, porque normalmente la tubería acá viene, uno puede ser la tubería que no está en paralelo, y las que están conectadas en paralelo empezaría desde 2, en cuyo caso en mi expresión acá empezaría desde I igual a 2. ¿Correcto? Bien, ¿alguna pregunta? Se está despreciando la altura cinética. Acá vean la expresión que dice. Cuando B cuadrado sobre 2G sea mucho menor que el presión sobre especie específico más Z. La pregunta es, ¿cómo se denomina la altura de presión más la geodésica? Altura piezométrica. Y un piezómetro te mide la suma de las dos. Esta es la altura piezométrica. Voy a borrar, porque si no, no me va a dejarme seguir mostrando la clase. ¿Cómo se obtiene? Tiene toda su demostración. Fórmula muy importante. Y vean siempre la salvedad, ¿no? ¿Qué pasaría, profesor, si la altura cinética es significativa? La tendría que sumar acá, más B cuadrado entre 2G, entre A y B. Acá está la longitud equivalente de un elemento secundario. D entre F, raíz, la suma de K. Entonces, el coeficiente de resistencia yo puedo 8F G pi cuadrado por D a la quinta, el global es el L primario más el L equivalente del secundario. Se usa muchas veces de esta manera también. Es otra forma de presentar. Depende cómo quiere usted trabajar. Esto es lo mismo que poner el R global. Es lo mismo que poner el R global, simplemente es igual, ¿no? Acá yo pongo 8, ¿no? 8 veces F, L, G, pi cuadrado, por D a la quinta, y es el primario más el secundario. El secundario es 8, la suma de los factores de las pérdidas secundario, sumatoria de factor de pérdida secundario, G pi cuadrado, por D a la cuarta. Es una forma de presentarlo. La otra forma, la que está acá, lo único que le ha hecho simplemente ha simplificado esto de acá y la ha puesto así, ¿no? El R ha simplificado 8 F G pi cuadrado por D a la quinta FI, ¿no? Porque
el RI, es el FI. Y acá le factorizo y le dejo acá el L. El LI. Y en vez de sumatoria de K, le pongo el equivalente. Y esto le digo, no voy a trabajar con K, voy a trabajar con su longitud equivalente en tubería. O sea, es un tramo hipotético de tubería que me genera la misma pérdida que el accesorio. Entonces yo digo, a esto le voy a llamar ¿qué cosa? Le está llamando L equivalente. Entonces, L y entonces ya pone la fórmula de esta manera, ¿no? El coeficiente de resistencia global que reúne las pérdidas primarias y secundarias tiene que volver a abrir acá. Es igual, ¿no? Tal como están viendo acá, el RI si tiene una línea encima que es global, acá le pongo 8 igualito 8 FI GPI cuadrado GPI cuadrado o D sub I a la quinta, D sub I a la quinta. Y acá, ¿qué cosa pongo? La longitud de tubería primaria y el equivalente al accesorio. La longitud equivalente a los accesorios. Longitud equivalente. Y se acabó. ¿Y cómo obtenemos la longitud equivalente? Acá arriba lo tiene, ¿no? ¿Cómo obtenemos acá? La longitud equivalente es igual acá está. El diámetro entre el factor de fricción por la sumatoria de K. Acá está. El diámetro entre tubería. Entonces, es de esa forma como se trabaja. Vamos a continuar. Vamos a borrar esto. Está. Acá nuevamente hablo de coeficiente de resistencia como lo que hemos visto, ¿no? El R es 8 FL GPI cuadrado por D a la quinta más 8 sumatoria de K GPI cuadrado por D a la cuarta. Podría ser también 8 FL más el equivalente en GPI cuadrado por D a la quinta. ¿Cómo encontramos el L equivalente? El diámetro entre el factor de fricción por sumatoria de K. Ese valor de C también le pone el nombre W. La diferencia entre las alturas piezométricas, o le llama también, definimos como W, cambio de línea piezométrica entre A y B. Cuando me digan cambio de línea piezométrica entre A y B es igual a la altura piezométrica en A menos la altura piezométrica en B. La presión entre peso específico más Z en A menos la presión entre peso específico Z en B. Y sabemos que esto que QI, este es el valor de C que decía, la raíz cuadrada de W entre RI. Y acá está todo lo que les he indicado, ¿no? El Q total es la suma de I igual a 1 de Q sub I. Y de acá, ¿cómo obtenemos la raíz cuadrada de la constante, ¿no? El caudal total entre la suma de los recíprocos de los coeficientes de resistencia de las tuberías, de las N tuberías en paralelo. Ojo, acá empezamos con 1 porque estamos suponiendo que le estamos asignando nombre 1 a la primera tubería en paralelo. No siempre es así. Acá está, ¿no? ¿A qué es igual el valor de esta constante piezométrica? Es la descarga total entre la sumatoria de los 1 entre RI global y todo elevado al cuadrado. Acá está la receta, procedimiento.
acá te hablan de una metodología para determinar las descargas en un sistema de tuberías en paralelo. Primero, voy a suponer que estoy en un sistema muy turbulento, de tal manera que me simplifico esta ecuación, ¿no? De tal manera que me voy a simplificar. O sea, que esto es lo real para la resistencia. Acá está, ¿no? Esto es el coeficiente de resistencia en fricción, ¿no? Pero yo, para poder iterar, dice el paso número 1. Usted va a suponer de que está trabajando en un sistema con un flujo completamente agitado, donde tenga un número de Reynolds muy elevado, por encima de los 20, 30 millones. Entonces, el R es más simplificado. ¿El R cómo lo obtenemos? Si yo tengo un número de Reynolds alto, entonces el recíproco tiende a 0, entonces esta fórmula compleja se simplifica. Este es el R para aproximar. El R de aproximación es igual a 1.07 L G por D a la quinta y acá todo elevado a la menos 2 logaritmo de 0.27 la rugosidad relativa. Eso es lo que indica el proceso. Un método iterativo para desarrollar los problemas. E entre D y todo esto de acá elevado a la menor. O sea, voy a suponer que estoy trabajando con un flujo completamente agitado. Alguien podría decir, profesor, voy a trabajar con F, trabaja con este F. Porque el R o el F es independiente. O trabajas con este F. Hasta aquí nada más. Porque el reino muy elevado, entonces el F sería ya 1.325, dice 1.325 logaritmo de 0.27 E entre D, disculpe, acá viene 0.27 E entre D, 0.27 E entre D, y todo elevado a la menos 2. O sea, se considera el flujo está turbulento y se empieza a iterar con un factor de fricción hipotético a través de esta fórmula. O un R, algunos pueden decir, profesor, yo no quiero trabajar con factor de fricción, para mí es más práctico trabajar con coeficiente de resistencia porque lo multiplico por la descarga elevado al cuadrado y así obtengo las pérdidas. Es indiferente. Entonces, eso es parte de un proceso, ¿no? Voy a borrar y voy a regresar a la metodología, ¿no? Lo que indica acá, ¿no? Ya. Supongan que los flujos en cada línea se encuentran en zona completamente agitada y calcule el valor inicial y los factores de fricción en cada línea por medio de la ecuación. 11.2.6, justo regreso acá, 11.2.6, vamos a ver. 11.2.6. 11.2.6, acá está. 1.325 logaritmo de 0.27 E entre D, todo elevado a la menor. Con esta expresión empezamos.
Calcule el RI. Muy bien. Ya. Una vez que calcule el RI para cada uno de ellos, el coeficiente de resistencia, obtenemos W. ¿Cómo obtengo W? Tengo la descarga total y como tengo los R en cada tubería, lo voy a sumar los recíprocos de la raíz cuadrada y ese valor pasa al denominador. Tengo la descarga total, lo elevo al cuadrado y tengo W. Y evalúo W. Ahora que tengo W, regreso, evalúo la descarga en cada tubo con la ecuación 1139. Teníamos una ecuación, acá está, de acá, que QI es la raíz cuadrada de W entre RI, o C entre RI que yo llamé, y calculo Q1, Q2, Q3, Q4. Y luego calculamos la descarga entre cada uno. No, calculamos la descarga en cada tubo y luego con la descarga parcial actualizamos los factores de fricción. Con la descarga actualizamos los factores, porque acá me salió un factor de... Yo empecé con un valor inicial de factor de fricción completamente agitado. Determinamos las resistencias R. Obtenemos el valor de la constante, la diferencia de las cotas piezométricas, W. Con W determinamos la descarga en cada tubo, con ecuación. QI, raíz cuadrada de W entre RI. Muy bien. Y con ese valor, como tengo un valor actual de QI, actualizo el factor de fricción. Ecuación 1123. 1123. ¿Qué significa? Como yo tuve una descarga Q, puedo obtener el Reynolds, evalúo toda esta fórmula y obtenemos el F actual, aplicando esta fórmula. 1123, porque ya tengo un Q nuevo y actualizamos los F. Estoy explicando paso a paso la metodología. Y repetimos 2 y 4 hasta que las incógnitas W y QI dejen de variar con una tolerancia. Y cuando ya encontramos la convergencia W, por más que reemplazo, actualizo, el W no cambia y el QI no cambia. Si el W, que es una constante, que es la diferencia entre las alturas piezométricas de las tuberías A y B, permanece constante y las descargas en cada tubería permanecen, ¿no?, constantes, valga la redundancia, entonces significa que ya ha convergido, hay una convergencia, disculpen, entonces ya es solucionado el problema. Acá está el método paso a paso con las ecuaciones. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Bueno, este es para calcular con fórmula de Darcy, con la fórmula de Hazen-Williams, no va a poner ni Chessy Maney, no va a poner, ¿por qué no? Por ejemplo, solamente la parte dice, una tubería transporta 0.0 metros cúbicos de agua por segundo. Un metro cúbico es 1000 litros. Si lo multiplico por 1000, está transportando 50 litros por segundo. Es bastante. 50 litros por segundo a 30 grados Celsius. La longitud de tubería es de 300 metros. Y su diámetro 0.25 metros. ¿Qué cosa es lo que busco? Calcule la pérdida de altura o pérdida de carga provocada por la fricción. ¿Por qué? El fluido está rozando con la tubería
y le genera pérdida de carga. Nos vamos a las tablas. Cuando digo nos vamos a las tablas, usted va a las tablas, captura las tablas, marca de dónde ha obtenido las tablas. Tiene que fundamentar. No es que de tablas va a poner. Porque luego copian. Usted tiene que mostrar la tabla, captura y lo marca, lo captura y lo pone en su procedimiento. Entonces va a obtener la viscosidad cinemática. Habíamos hablado, la viscosidad cinemática era un parámetro que era la comparación entre la viscosidad absoluta y la densidad. Unidades metros cuadrados por segundo. Su fórmula nu. ¿Y para qué necesito nu? Para obtener el número de Reynolds. Acá está de frente. Hay algunos que tienen la mala costumbre de copiar solucionarios y ponen de frente, ¿no? La fórmula está acá. Reynolds 4Q pi de nu. En los libros no lo pone, no hace el procedimiento porque ya, pues acá, ya, reemplazando en esa fórmula se obtiene el Reynolds. También, si tengo la descarga y el diámetro, la velocidad es 4Q, la descarga, el caudal es la velocidad por el área. El área es pi d cuadrado sobre 4. Pues la velocidad es igual a 4Q entre pi por d cuadrado. ¿Correcto? A ver, tengo la descarga, acá está la descarga, 0.05, acá está. Tengo el diámetro, acá está. Y obtenemos la velocidad. La velocidad es 1 metro por segundo. Para obtener las pérdidas, necesitamos, ¿qué cosa? El coeficiente de resistencia. Necesitamos la rugosidad relativa y el Reynolds. Entonces, hemos obtenido el Reynolds, reemplazando en la expresión 3.17 por 10 a la quinta. Obtenemos la velocidad y la rugosidad relativa, que es la comparación entre la rugosidad absoluta y el diámetro. Me daban de dato la rugosidad absoluta 0.5. Y luego nos vamos a la fórmula de coeficiente de resistencia. 1.07 L entre G por D a la quinta, logaritmo de 0.27 E entre D, más 5.74 el recíproco de Reynolds elevado a la 0.9. O el Reynolds a la menos 0.9, toda la menos. Entonces, obtenemos el coeficiente de resistencia, porque todo es dato. Y una vez que tengo el coeficiente de resistencia, lo multiplico por la descarga elevado al cuadrado y obtengo la pérdida. O sea que en 300 metros de tubería tengo una pérdida de 1.52. Acá para nivel de comparación, acá comparado con la ecuación de Hassen-Williams, 10.59 L entre C a la 1.85 entre D, la fórmula, y obtiene, vea. Hassen-Williams calcula 1.78. La formulación de Casey-Manning, que se utiliza para flujo en canales abiertos, obtiene 1.80. Vean, hay pequeñas diferencias. La más precisa es la de acá, bien claro. La más precisa es la de acá. Acá les presento un sistema de transporte. Pero no es lo mismo elevar desde la presión atmosférica hasta un tanque elevado que tiene acá un manómetro. No es lo mismo de presión atmosférica a presión atmosférica. Dice, para el sistema mostrado en la figura, calcula la potencia requerida para bombear mediante la descarga 100 litros por segundo de líquido. Me da su gravedad específica 0.85, su viscosidad cinemática 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo. Me señalan que la bomba opera con una eficiencia de 75%.
y me dan los datos pertinentes para la línea 1 y línea 2. ¿Qué es lo que puedo visualizar? Que la línea 1 y la línea 2 comparten el mismo caudal, están uno a continuación de otro, entonces son tuberías en serie. Me da la longitud de la tubería 1, su diámetro es 0.20, su rugosidad es 0.05, tiene un factor por expansión de 0.5, tiene un coeficiente de pérdida en válvula de 2, la línea 2 tiene un coeficiente de contracción, tenía la 1, la otra tiene de expansión, y tiene un K ahí en la parte del codo de 0.25. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a aplicar, me están pidiendo la potencia de la bomba. Entonces, planteamos la ecuación, tengo que dibujar la línea, ¿no? Debe haber una línea en la cual yo voy a aplicar la ecuación de energía, ¿no? Esta es la línea, que corresponde a un volumen de control. Entonces, ¿qué dice? La altura piezométrica en A, como hay una bomba, más la altura de la bomba, menos la altura piezométrica en B, por acá la ha pasado al otro lado, es lo mismo que menos, por la altura piezométrica en A, más la bomba, más la altura de la bomba, es la altura piezométrica en B, más las pérdidas. Acá están todas las pérdidas. El R, primario 1, más el secundario 1. Este es el R global 1. Y acá tenemos el coeficiente R2 primario más el secundario para la parte 2. Y todo por la descarga elevado al cuadrado. Bien claro, dice R1, R2 se calcula al evaluar el Reynolds y la rugosidad relativa. Vamos. Ahora, la bomba. Me hablan de una bomba. ¿Cómo se calcula la potencia de la bomba? La potencia de la bomba de accionamiento. ¿Por qué debo poner eficiencia? Porque esto es el peso específico por la descarga que recibe el fluido por la altura que recibe. Pero yo tengo que dar más en el motor, porque una bomba, ¿qué cosa es? Acá hay un motor. Acá hay una transmisión, ¿no? Acá está la bomba, hay una transmisión, hay una carga y una descarga. El fluido recibe esto de acá, lo que recibe, pero realmente ¿cuánto he dado? Es que no todo lo que debo dar más, porque acá hay pérdidas hidráulicas, hay pérdidas por fricción. Por eso es que la potencia de la bomba es peso específico por caudal, por la altura de la bomba sobre la eficiencia. Y acá ¿qué viene? La eficiencia volumétrica, la eficiencia hidráulica, muchas veces la eficiencia mecánica, la eficiencia del generador y todo. ¿Qué significa eficiencia? Pérdida. No todo lo que yo puedo entregar se puede aprovechar. No hay máquina 100% de eficiencia, ni nuestro organismo. Nosotros nos alimentamos. Ahora la pregunta es, ¿ustedes creen que nuestro organismo capta todos los nutrientes? No, parte desechamos. Porque no podemos, siempre van a existir pérdidas igual. Por eso es que cuando yo veo una bomba, si el fluido recibe 20 metros netos, significa que la bomba dio más, tiene que dar más. O sea, esto es lo que recibe el fluido sobre eficiencia. Entonces, debo dar un poco más de energía. Estoy explicando toda esta parte porque cuando llevan turbomáquinas no tengan inconvenientes. O sea, debo entender de que la potencia de la bomba es igual al peso específico, que es la densidad
Peso específico que es, este valor de peso específico es de la densidad por la gravedad, la descarga y la altura. La potencia, la descarga y la altura. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero, mi fórmula básica. Necesito los Reynolds. ¿No? La fórmula de Reynolds. A ver. Reynolds, acá está. 4 veces la descarga pi por el diámetro por la viscosidad cinemática. Calculamos el Reynolds para cada tubería. Acá está la ecuación general. El Reynolds de la tubería 1, 4 veces la descarga entre pi por d nu. Tenemos la descarga en la misma, 4Q, pi diámetro 1 es 0.2, la viscosidad cinemática 10 a la menos 5, obtenemos el Reynolds 1 y la rugosidad relativa en 1, que es E entre D1, el Reynolds en la tubería 2, 4Q, pi de nu, el Reynolds en la tubería 2 y la rugosidad relativa en la tubería 2. Y obtenemos, aplicamos la fórmula, ¿no? Para R. Acá está. R 1.07 L por G por D a la quinta, logaritmo de 0.27 E entre D más 5.74, el recibo de Reynolds a la 0.9 y todo elevado a la menor 2. Esta fórmula es clave. Acá no estoy iterando, por si acaso. Acá directamente tengo los valores y estoy obteniendo con la fórmula. Se itera en casos en que yo no tenga, ¿no? Acá todo es dato y puedo calcular el coeficiente de resistencia en forma directa. Para ello tengo la descarga, tengo la viscosidad, puedo obtener el número de Reynolds, tengo las rugosidades relativas, y obtenemos el coeficiente de resistencia en cada tubería. Obtenemos la suma de los factores de pérdida secundario en la tubería 1 y en la 2 y reemplazamos en la fórmula. ¿No? Reemplazamos en la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de energía acá? Dice. La altura energética en A, si marcamos elevación 10 metros acá y elevación 20 metros, la diferencia entre uno y otro va a ser 10, más la altura de la bomba. Acá han puesto un manómetro, ¿no? Pero se supone que va de presión atmosférica a presión atmosférica. Si no, en todo caso, debería indicarme qué presión manométrica tenemos acá. Y no es lo mismo bombear a un tanque de presión atmosférica a un tanque sometido a presión. Se requiere más energía para poder ingresar a un tanque a presión. La altura Z1 que es 10, la otra es 20. ¿Qué más tenemos? Y acá la presión ZB, el R1 más R2 por Q cuadrado. Acá tenemos Z1 es 10, Z2 es 20. Acá tenemos 53.4, que es el R primario 1. El R2, el R1 primario, el R1 secundario, 129.1, vean acá. El coeficiente de resistencia primario R1. Acá está. El coeficiente de resistencia secundario para tubería 1, está aquí. Luego el R primario tubería 2, 904.
Y el R secundario tubería 2, 31.7. La descarga es 0.1 elevado al cuadrado. ¿No? Entonces, acá tenemos algo, parece que no está completo acá. La bomba opera con eficiencia. Lo que está faltando es, este tanque está cerrado. Tiene un manómetro, tiene una energía. Eso es lo que tenemos acá. Vean, hay un término que son 200. Eso es la conversión. No está ahí, no está trabajando de presión atmosférica a presión atmosférica. Está trabajando a un tanque que tiene 200 kilopascal. Entonces, esta es la conversión de la presión manométrica. Esta es la conversión a altura. Sabemos que la presión es igual a densidad o gravedad por altura. Entonces, ¿a qué es igual la altura en A? El que ofrece ese manómetro que está ahí. La altura es igual a la presión sobre su peso específico. Pero el peso específico en función al agua, porque me ponen un peso específico relativo de 0.85, esto es igual, esta altura es igual a la presión. Acá viene gravedad específica por peso específico del agua. Acá lo tomo como referencia el agua. Y para referencia el agua, tenemos un peso específico de 9.800. Entonces, la altura, como altura que me dé ese manómetro, y la lectura del manómetro, valga la redundancia, entre 0.85, que era la gravedad específica, por peso específico del agua, 9.800. Entonces, lo que faltaba completar acá es que acá tenemos un manómetro que tiene una presión de 200 kilopascal. Y como es kilopascal, 200 por 10 al cubo. Por eso es que interviene este término. Y hace que necesite más altura. De acá despejamos, vean, 24 metros. La bomba tiene que vencer 24 metros, parte a una altura de 10, llega a una altura de 20, tiene pérdidas 11.2, una diferencia en niveles de 10, y tiene que adicionar 24 de altura para poder llenar ese tanque, porque está presurizado. Por eso es que la altura de la bomba es 45.2. Teniendo la altura de la bomba, aplicamos la fórmula de la potencia de bomba. Aquí es igual potencia, peso específico por caudal por la altura de bombas o de eficiencia. La eficiencia era datos 0.75. Acá multiplicamos el agua, pero no es agua, por su gravedad específica. La descarga es 0.1 y la altura de bomba es la que hemos obtenido a partir de la ecuación de energía. Entonces y nos sale 50 kilovatios. O sea, debemos 50.000 joules por segundo para que llegue. Si yo no doy 50.000 joules por segundo, no se logra el objetivo. Entonces acá lo que está faltando, acá no ha salido. La gravedad específica es para trabajar con el agua y uno multiplica el peso específico del fluido, es su gravedad específica S por el peso específico del agua. Acá lo que le faltó, aquí es en este ejemplo, acá poner que este manómetro, seguramente está,
Este manómetro acá está marcando una presión de 200 kilos. Pascal. 200 kilos, el manómetro. Por eso es que hay este término en la ecuación de energía. Acá. Es la conversión de la presión como altura de fluido. Al dividir la presión entre el peso específico, gravedad específica por el peso específico del agua. ¿Alguna pregunta? Bueno, paso a paso le estoy indicando. ¿Para qué? Bueno, si no hay ninguna pregunta, voy a dejar de compartir y vamos a continuar en la siguiente hora. ¿Alguna pregunta? Creo que habrá Santisa, creo que quiere preguntar. Profesor, disculpe, ¿me escucha? Sí, Soy el alumno Espinosa, no sé, creo que llamó lista empezando clase y no puede responder. siempre se llama al iniciar clases, porque creo. Todas las clases Sí, se llaman. sí, llamó, sí, es que entonces sí llamó desde antes y no, mi audio está medio mal y no podía hablar. Ya lo voy a considerar. ¿Alguien más? Soy Espinosa Tiza. Ya, gracias, profesor. Ya. A ver. Espinosa Tiza. ¿Alguien más que recién ha llegado? Parece que nadie más. Entonces voy a finalizar esta sesión. Vamos a continuar. Por favor, cualquier duda, pregunten, porque este es temario de la siguiente práctica. Es importante entender los conceptos. No es lo mismo llenar fluido desde un tanque a presión atmosférica para tener un tanque presurizado. Muchas veces tenemos que llenar un tanque y se requiere más energía. Voy a detener esto de aquí Recording stopped. y voy a finalizar la sesión.